Mi suegro cuando tomaba se transformaba. Un día pude ver la máscara que tenía mi suegro. Fue de lo peor. Me sentí con miedo y vulnerable. Nunca lo olvidaré. Dicen que los borrachos dicen la verdad. No sé si sea mito o no, pero de verdad que mi vida empezó a cambiar desde ese momento. Llevaba con mi esposo 10 años de casada, teníamos 3 hijos, estábamos viviendo en una finca que mi esposo había heredado de uno de sus abuelos que quiso dejarle esa tierra, junto con otros nietos. No era mucho, pero la trabajábamos honradamente. Después de 10 años de matrimonio, el papá de mi esposo decide pasar un tiempo en la finca. Él vivía en otro país, muy cercano al nuestro, así que podía viajar en carro y llegar con facilidad al territorio. Yo la verdad, si lo había visto 5 veces en estos 10 años, era mucho. Era muy desprendido de la familia. Eso sí, le ayudó mucho a mi esposo en la parte económica. Estaba muy pendiente de eso, sino que los negocios que tenía en ese país no lo dejaban viajar mucho. El cuento es que estábamos muy felices de que pasara un tiempo con nosotros, que disfrutara a los nietos y volverlo a ver después de tantos años. Era un gusto para nosotros. La celebración que se hizo después de su regreso fue de rumba, fiesta, mejor dicho, una dicha. La pasamos muy felices. Le colocamos en el cuarto que teníamos para visitas. Era una casa grande, de esas antiguas, donde tenían baños grandes, salas grandes, cuartos amplios, no como esas cajitas de fósforos que hacen ahora. Pasaron 6 meses desde que llegó y mi esposo lo veía muy feliz, mis nietos mucho más. Estábamos muy complacidos que estuviera en ese lugar. Yo empecé a notar que él como que tomaba mucho, como que su hobby era ese, que siempre me decía que le tuviera unas frías en la nevera. Le gustaba mucho la rumba y siempre en la casa, si no estaba mi esposo, invitaba a un vecino o hacía algo. Ese punto ya no me estaba gustando, porque yo era la que tenía que atenderlos y eso sí me parecía ya incómodo. Porque ustedes saben o se imaginará cómo se comporta un borracho. Empiezan a hacer chistes o ponerse en groseros, a orinar en todos los lados, a vomitar en el baño y uno limpiando y limpiando. Yo sí le decía a mi esposo que por qué no salían o que porque el suegro ya no tomaba en otro lado, que porque en la casa. Él solo me decía que no podía sacar a su papá de la casa, que él siempre lo apoyaba y había sido un buen apoyo económico, incluso que aún nos estaba apoyando. Me dejaba callada, yo qué más podía hacer, sino soportar esa parte no tan buena de la familia de mi esposo, ya que su mamá, o sea mi suegra, había partido cuando él tenía 14 años. Por eso no le quería quitar esa alegría de tener a su papá cerca. Yo seguí soportando esos eventos de que tomara, cuando un día me dijo, Nuera, véngase a tomar unas frías conmigo. Le dije, no, gracias, yo no tomo, además tengo que cuidar a los niños. Él se quedó callado y empezó a tomar solo en la mesa. Cuando de pronto, cuando ya le había pasado como 8 cervezas, va y me dice, Nuera, yo la estoy viendo muy linda últimamente. De verdad que yo quedé fría, no sabía qué hacer. Cogí a mis niños y de una vez me fui a la habitación. Él empezó a gritarme que le diera otra cerveza. Y le grité, ¡ahí está en la nevera! Yo de una vez cambié con él drásticamente. Cuando fui a salir al baño después de un tiempo, él me estaba esperando afuera y empezó a magullarme contra la pared. Yo rápidamente me zafé y le dije que si lo volvía a hacer, a tocarme, le iba a ir muy mal. Él empezó a reírse y de una vez corrí y de nuevo me metí al cuarto con mis hijos y cerré la puerta con seguro, rogando que mi esposo llegara rápido. Después de escucharle los gritos de que le pasara otra, por allá escuchaba botellas y demás cosas que tiraba. Ese día que de verdad se transformó y fue para mí otra persona. Por fin llegó mi esposo y me vio llorando, asustada. Le conté todo, pero él lo único que me dijo es que uno no puede ponerse mal por las cosas que haga un borracho, que no sabe ni lo que hacen, que de pronto se le pareció una mujer que él quiso o algo así, que para la próxima vez me encerrara en el cuarto y esperara a que él llegara. Al principio me pareció razonable eso que los borrachos no saben lo que hacen y además que cuando estaba en sus 5 sentidos jamás me decía nada de nada, nunca se me insinuaba ni nada, era muy respetuoso. Al otro día, como si nada, mi esposo sí le dijo que si se acordaba de algo lo que había pasado anoche. Él le dijo que no, pero que si había pasado algo que por favor lo perdonaran, que estaba ese día demasiado borracho y que ni sabía lo que hacía. Mi esposo sí le dijo, papá, ayer mi esposa se sintió muy nerviosa por su comportamiento. Le pidió que no tomara de esa manera y que más bien lo esperara, y que así podían tomar juntos. Él no dijo mucho, como que no le gustó ya mucho, pero me sentí más tranquila que mi esposo estuviera manejando esa situación.
Después de lo que pasó como a la semana, otra vez le dio por tomar. Escuché que llamó a mi esposo y él le dijo que llegaba en media hora. Él le dijo, no, mi hijo, tengo muchas ganas de tomar ya. No se demore, yo ya voy a empezar. Pues mi esposo se demoró más de lo previsto y yo me encerré como me había dicho mi esposo. Cuando ese señor empezó a golpear la puerta, que le abriera, mis hijos empezaron a llorar del susto. Él me decía que me parecía una rata escondiéndome, que lo acompañara a tomar, que dejara de ser tan madre de la caridad, que sabía que me iba a gustar y cosas así tan vulgares. Lo más triste es que mis hijos tenían que escuchar todo lo que ese señor me decía. Yo los traté de calmar y de poner música como para que no escucharan. Pero cuando ese señor se dio cuenta que puse música, empezó a patear la puerta y la estaba tumbando. Yo corrí la cama y unas cosas como para que no fuera a entrar, pero nunca había sentido el terror en mi propia casa. Yo ya había llamado a mi esposo, pero no me contestaba. Seguro iba en la moto y no contestó. Eran de esos tiempos donde existían los teléfonos flechas. Ya le había mandado mensaje de texto, pero tampoco. No había razón de él. Esa puerta, gracias a Dios, no se cayó. Por más patadas que le dio, la chapa no se dio, y me imagino que de la borrachera no tenía tantas fuerzas, pero obvio sí se veía dañada. Cuando llegó mi esposo sí se puso mal con su papá, le dijo que no era necesario de hacer tanto show, que qué le pasaba. Él solo decía que quería que yo lo acompañara a tomarse una cerveza. Él lo acostó y le dijo que mañana hablaban. Yo sí le dije a mi esposo que era él o yo, que yo no quería estar así ni un día más. Él sí se me puso bravo, que cómo era posible que estuviera así con un borracho, que no podía sacar a su papá de la casa, que él iba a volver a hablar con él, pero que él no podía sacarlo, que era su papá. Al otro día se sentó y habló de nuevo con ese viejo loco. Yo ni estuve, solo escuché. Él solo decía, hijo, perdóneme, seguro no vuelve a pasar. Mi esposo de una vez me dijo que lo olvidara, que lo perdonara, que nunca más iba a pasar eso. Yo me quedé callada y le dije que se fuera a arreglar la puerta, que necesitaba arreglarla y que se fuera con el papá para que viera el daño que había hecho. Despegaron la puerta y se fueron a llevarla al pueblo. Mientras eso, alisté mis maletas y las de mis hijos. Era un sábado. Ellos no estaban en la escuela. Salí a la casa de mi mamá. Le dejé una nota que decía, yo vuelvo a esta casa cuando ese señor borracho no esté acá. No voy a esperar la tercera vez para que ahí sí me coja y me haga algo. Eso no lo voy a esperar. Y me fui con los niños. Mi mamá apenas se enteró, se puso muy, pero muy mal. Me dijo que me quedara el tiempo que quisiera. Después del rato llegó mi esposo a la casa de mi mamá y me dijo que no hiciera eso, que no lo dejara solo. Le dije que yo no volvía, que si no me hacía respetar, que mejor dejáramos así. Y que si seguía insistiendo que yo iba a ir a la policía y lo iba a denunciar por acoso. Y que se le iba a ir hondo a su papá. Él como que aún no dimensionaba lo que había pasado. Él quería tanto a su papá que nunca se imaginó que esto pudiera pasar. Él estaba entre la espada y la pared. Pues resulta que volví después de 3 meses porque eso fue lo que duró su papá después de lo sucedido. Él no fue capaz de sacarlo. Yo quise volver con él porque sé que me ama mucho, aunque muchos me dijeron que eso no era amor y que no me había colocado en mi lugar, pero siempre pienso que cada uno tiene sus defectos. ¿Y quién soy yo para no perdonarlo? Él se le nota por encima que ama a sus hijos. Simplemente esa situación con su papá no la supo manejar. Decidí darle una segunda oportunidad, porque siempre hay que darlas. Mi suegro cuando tomaba se transformaba. En la primera parte de la historia les comenté que mi suegro cuando tomaba se volvía otra persona. Era agresivo e insinuante. Sentía que me iba a hacer algo, así que decidí irme un tiempo donde mi mamá, hasta que se fuera de nuevo a su país. Mi esposo estuvo muy apático a mis sentimientos, tal vez porque no lo quería perder como padre. Cuando mi querido suegro se fue a su país, decidí volver a mi casa, darle una segunda oportunidad a mi esposo. Él estaba mal, me decía que no quería perder a su papá, que sentía que no había compartido con él tiempo, que él necesitaba y que tenía un hueco en el estómago muy grande, un vacío. Yo por mi parte dejé mis prejuicios y sin más alargas le dije que lo olvidáramos, que lo perdonaba, que sabía que le pudo más el sentimiento de padre e hijo y no de esposa e hijo. Él me decía que nos amaba mucho, que no quería perdernos, pero que él quería compartir un tiempo con él porque no sabía cuándo lo volvería a ver, o que si tal vez ya era demasiado tarde después y no quería verse después con culpas. Así quedó la cosa. Seguimos nuestras vidas, trabajamos duro en la finca, sembrando mucho maíz, porque eso hacíamos.
maíz para pollos y también sacábamos maíz para comidas de caballos y vacas. Hacíamos todo el proceso. Nos iba muy bien. Después de 3 años de lo sucedido, de nuevo me dice mi esposo, mi papá viene para acá porque está enfermo y necesita hacerse unos exámenes. Tú tranquila, yo no voy a dejar que nada pase y sobre todo él no va a tomar porque está enfermo. Yo solo suspiré y por dentro me dije, esperemos que no, porque esta vez se acaba todo. Efectivamente llegó y estaba mal de los riñones. Me imagino que podía pasar algo así, pues bebía todo el tiempo. ¿Cómo no? El caso es que empezó con sus vueltas de exámenes, efectivamente estaba mal, pero pues con el tratamiento se empezaría a mejorar si no seguía tomando. Y así fue. En el tiempo que estuvo con nosotros súper juiciosos, no tomó, se comportó muy bien. De todas maneras, mi esposo no me dejó sola. Sí sentía esta vez más apoyo, más empatía. Así que estaba segura que la segunda oportunidad que le di no había sido en vano. Imagínense que ya se iba a ir mi suegro. Le quedaba un día para ya irse de nuevo. Nosotros estábamos felices porque los exámenes y todo lo que le habían hecho había salido muy bien. Y si seguía el tratamiento, estaría mucho mejor. Mi esposo ese día antes de que se fuera mi suegro me dice que necesitaba arreglar la guadaña, que iba a ir al pueblo y que no se iba a demorar. Le dije que listo, que iba a recoger unas mazorcas mientras tanto. El papá no estaba, así que me quedé más tranquila. Apenas mi esposo se va, al momentico llega mi suegro, y como que había tomado. Yo de una me metí rápido al tajo de maíz y él me siguió. Mi esposo de ida se encontró con un vecino y le dijo, estaba con su papá, por ahí nos tomamos unas polas. No se lo encontró. Mi esposo me cuenta que se le bajó todo y decidió devolverse rápido para la finca. Sentía algo raro. Pues él muy descarado me estaba hablando diciéndome que yo era una cualquiera, que siempre me hacía la santa, que dejara de hacerse rogar, que la podía pasar muy rico. Yo ya tenía una piedra en la mano, porque esta vez no me iba a dejar, pero resultó que mi esposo ya estaba detrás escuchando todo y de una vez le dijo al papá que era una porquería y se le lanzó y empezaron a pegarse los dos. Eso rodaron lote abajo, se destrozaron las camisas, ese señor tenía demasiada fuerza y yo gritando como loca para separarlos. El caso es que el vecino se dio cuenta de los gritos y llegó para ayudarme. Después de eso, nunca más volvimos a saber del papá de mi esposo. Cortamos toda relación. Mi esposo llorando me decía que él se negaba a él mismo pensando que el papá de él pudiera y tuviera esos alcances, que siempre hasta el final quiso tener un papá, pero que no se dieron las cosas, que él nos amaba y que prefería a su familia antes de un viejo mañoso, que lo mejor era cortar lazos, que sabía muy en el fondo que era su papá y que en un futuro tendría que verlo o apoyarlo en su vejez, pero que todo sería de lejos, que a nosotros no nos iba a exponer con él nunca más. El profe Calenturas. Terminé mi bachillerato en una zona donde casi no había posibilidades de estudio porque vivíamos en una vereda que quedaba retirada a la escuela. Pero con todo y las dificultades que implicaba transportarme en los días lluviosos o de mucho calor, logré graduarme ya que mis padres son muy estrictos. Así lloviera, relampagueara o se cayera el sol, ahí estaba en primera fila. Salí con un promedio en el bachillerato muy bueno. No era de las primeras, pero sí ocupaba siempre los 5 primeros puestos. Me iba muy bien en ciencias y matemáticas. Mis papás me dijeron que si sacaba buenas notas en las pruebas del estado para pasar en una buena universidad pública, de recompensa me llevaban donde mi tía Cleo, a la ciudad, que ella estaba muy dispuesta a colaborarme y ellos me apoyarían para la comida y gastos adicionales, que yo solo me tenía que preocupar por el estudio. Ese día me sentí muy feliz, pues la tía Cleo me quería muchísimo y sabía que me iba a apoyar. Como yo quería seguir ayudando en la finca, decidí estudiar algo referente con ese tema. Quería estudiar muy fuerte y ser una gran profesional para así darle un bienestar a mis padres y tal vez después poder comprar una finca más cerca al pueblo. Porque si les contara las odiseas para poder salir de la vereda y lo lejos que estábamos. Primero tocaba dejar el burro amarrado en un palo, pues la finca no tiene entrada vehicular. De ahí empieza la carretera de la vereda que mantiene en malas condiciones, con charcos y en ocasiones piedras muy grandes atravesadas. En esa vía son 2 horas de recorrido en carro para llegar al pueblo. En sí quedábamos a 2 horas y media del pueblo, mejor dicho. Hasta la energía eléctrica llegaba cansada. Mis papás siempre los vi sufriendo cuando sacaban café, porque tenían que tener varias bestias para sacarlo y de ahí descargarlo en un jeep que se lo llevaban en el pueblo. Imagínense.
El flete de transporte salía carísimo. Por todo eso, no es que se viera mucha la plata. Pero con todo y eso, siempre veía a mi papá agradecido disfrutando de su vida, con sus manos sucias, con callos, muy gastadas y resecas, pero agradecido con la tierra por brindarle siempre el sustento diario, pues estaba levantando a sus 3 hijos con esa finca. Llegaron los resultados de las pruebas del estado y ¡ay, que no adivinan! Sí, saqué un promedio muy alto y con eso pasaba sin lugar a duda a la universidad pública, que era muy reconocida en cuanto a conocimiento y buen nivel académico para ingeniería agronómica, que era la carrera que quería estudiar. Allí salían los mejores profesionales. Yo saltaba en una pata, todos saltábamos en una pata, hasta el burro. Era un logro para toda la familia. Mi papá se sentía tan orgulloso de mí que solo nos dimos un fuerte abrazo familiar y empezamos a llorar. Con todos los sentimientos encontrados, nunca había salido de la casa, de la finca, de la vereda. Era una campesina más, con el sueño de sacar a una familia adelante. Le iba a dar todo en el estudio. Tenía ahora que mantener el mejor promedio para ganarme la beca y que la matrícula me quedara muy bajita o gratis y así poder evitar gastos a mi familia. Y así fue. En el primer semestre me dijeron que por mi promedio tenía una media beca, así que solo debía pagar la mitad de la matrícula. Que si conservaba el promedio para el segundo semestre me daban beca completa y si lo mantenía me daban la beca completa hasta terminar la carrera. Adicional a esto, a las personas becadas y que no tienen a sus padres en la ciudad, les permiten quedarse en el alojamiento o campus de la universidad. Y pues con eso me podía ahorrar más dinero, ya que la tía Cleo vivía lejos de la universidad y debía gastar plata en transporte. Así que después del primer semestre me fui para el alojamiento. Además, a los becados les subsidiaban la alimentación y así me ahorraba más plata aún. De verdad que todas las cosas se me estaban dando. Pero también sabía que se estaban dando de ese modo porque la vida estaba premiando a mis papás por todo su esfuerzo y amor que depositaron en mí. Era su recompensa. La despedida fue muy difícil, pues nunca me había apartado de mis padres antes. Duramos llorando como 2 semanas. Cuando llegué a la universidad el primer día me sentía en una novela. Me parecía una maravilla ese lugar. Era de otro mundo. Me sentía tan pequeña, nerviosa, de perderme. Mucha gente, mucho movimiento. Todo el mundo corría por todos los lados. Mucho ruido. Me sentía un poco rara. Pero después de 2 meses todo cambió. Me acostumbré al ritmo de la vida de la ciudad. Mi tía Cleo me ayudaba cuando me pedían copias, cuando tocaba ir a prácticas para que pudiera almorzar y comprar cosas. Ella no tenía mucha plata, pero de verdad que fue un apoyo muy bonito para mi familia y para mí. El primer semestre le metí la ficha como no se lo imaginan. Me fue tan bien que el promedio era el más alto de mi promoción, así que con toda la dicha del mundo les di las buenas noticias a mis papás. No teníamos que pagar ni un peso, me dieron la beca completa. Así fue el segundo semestre, todo estaba muy tranquilo y feliz hasta que llega el tercer semestre. Ya en tercer semestre uno tenía varios amigos y también esos vagos que están perdiendo materias, los quedados. Cuando llegamos al primer día, a una clase en la que se ve mucha ciencia, un muchacho dijo: ¿Preparados para el coladero de esta carrera? La verdad no entendía nada, hablaba en chino, cuando un compañero me dijo: Resulta que esta clase es una de las más difíciles de la carrera, por eso le llaman el coladero. Acá muchos renuncian a estudiar esta carrera, pero más que todo las mujeres. Le dije: ¿las mujeres? Me dijo. Sí, después le contaré, pero esperamos a que usted le vaya bien. Le dije: ¿es que al profesor no le gustan las mujeres? Él se rió y me dijo: Ja, venga, usted me cae bien, venga, le cuento. Resulta que a ese viejo le gustan mucho las niñas, las jóvenes, y si le agarra una fijación por alguna, pues prácticamente se le acaba la carrera, a no ser de que ella también quiera. Le dije: no lo creo. Me dijo: Bueno, allá usted. De todas maneras tenga cuidado, porque le gustan así como usted, morenas, alticas y de buen porte. Siempre tiene el mismo gusto. yo quedé muy asustada, pues la verdad me dejé llenar de miedo. Me psicoseé como dicen acá. Mi mente no me dejaba pensar en nada más. Hubiera preferido que no me contara nada de eso y así hubiera actuado normal. Pero la muy campesina, con su mirada y su manera de evitarlo, lo puso en alerta. Fue de lo peor. La primera clase ni lo miré. No vi ni el tablero, así que desperté más intriga en el cucho ese. En plena clase delante de todos me dijo: señorita, ¿le pasa algo? Porque esconde la cara, no tiene nada que ocultar. Da gusto verla. Todos hicieron ¡uy! Como típicos estudiantes inmaduros, pero también sabía que iba a ser yo la víctima de ese semestre. Así que si lo que me había dicho ese muchacho era cierto, no sé qué iba a hacer. Es que ni novio había tenido, así que no sabía cómo defenderme. Los días pasaron, el profe siempre se mostraba serio delante de los estudiantes. La verdad que era muy buen profesor.
sabía mucho de la materia, tanto así que era el director de la Facultad de Ciencias. Tenía un puesto muy bueno y muy reconocido a nivel nacional. Era un monstruo en cuanto a conocimiento. Las clases con él eran muy buenas, aprendía uno demasiado, pero tengo que admitirlo, no era fácil pasar con él. Uno tenía que tener muy buena memoria para que los parciales le quedaran a uno con un promedio alto. Yo estudiaba como loca, la verdad, pero es que para eso siento que no era buena. O la verdad, no sé qué pasaba. Siempre mis notas estaban muy bajitas, inclusive llegué a perder un parcial. Ese día sí hablé con él porque me parecían injustas las notas. Él me dijo: No, todo está bien calificado. Si quiere puede pedir una segunda opinión en la Facultad de Ciencias. Haga una carta y espere la respuesta. yo sabía que él era el director y me daba miedo todo ese proceso, así que me fui aburrida. No quería contarle a mis papás nada. Decidí seguir adelante pese a las injusticias que ya estaban pasando con ese profesor. Esa materia la iba perdiendo y más aún afectaría mi promedio. Estaba muy mal. Luego debíamos ir a hacer prácticas. Eran 3 con el profesor en cuestión. Todas eran muy lejos y demoradas. Una de una semana, otra de 4 días y la otra de 3 días. La idea era ver diferentes pisos térmicos y reconocer la vegetación de cada zona. Empezamos la primera práctica, la que duraba una semana. Mi tía Cleo me ayudó para los gastos de esa práctica, porque le daban a uno un subsidio, pero eso no alcanzaba para nada. Me fui feliz de poder conocer otros territorios de mi país. Todo estaba muy bien hasta que el profesor nos citó a todos para una cena que él invitaba, en un lugar muy reconocido del pueblo donde llegaba. Él los conocía a todos, pues llevaba más de 20 años haciendo el mismo recorrido con muchos estudiantes. Todos fuimos en grupo. La verdad se veía muy serio, cuando de pronto, después de la cena, unos amigos me dijeron que fuéramos a tomar algo. Yo les dije que sí, que me parecía chévere. Imagínense que estábamos tomándonos unos tragos y bailando. La verdad, la estaba pasando muy bien, así como cuando sales con tus amigos de la U. Cuando de pronto veo en una esquina al profe sentado en una mesa con otros compañeros de la clase. Yo me quedé fría y le dije a mis amigos que si nos íbamos ya a dormir. Pero ellos dijeron que ni locos, que la estaban pasando demasiado bien, que dejara de ser amargada. Yo me senté y le dije a todos: miren, yo siento que ese profesor me mira raro, hace cosas extrañas conmigo, en ocasiones me pica el ojo. Todos en medio de su felicidad se pensaron a reír, que ya no tomara más, que dejara el show, que no pasaba nada. La verdad, me incomodé mucho, me quedé sentada. Cuando me dio ganas de ir al baño y tan pronto abrí la puerta del baño, el profesor estaba ahí con cara de loco y me dijo, Esperé mucho este momento. me cogió del brazo y me dijo: ¿Qué vamos a hacer hoy? Mire, que en este lugar podemos hacer muchas cosas divertidas en la noche. Disfrutemos que la vida es corta y yo le enseño las estrellas. Le dije: profesor, usted está muy tomado, es mejor que vaya al hotel. Me recostó contra la pared y me dijo: Yo me voy, pero con usted. yo me solté como pude, pero el viejo mañoso me tocó feísimo y me sentí muy mal. Salí del lugar rápido, pero no quería irme sola, así que le dije a un amigo que por favor me acompañara. Él me dijo: Tome si quiere, le doy para un taxi y vaya al hotel. me monté en el taxi con el miedo que el profesor llegara al instante, porque ese señor se quedaba en el mismo hotel que nosotros. Llegué, salí corriendo a la habitación, cerré todo y hasta puse una cama en la puerta para evitar que forzara esa puerta y abrieran. Estaba muy paranoica después de todo lo que había pasado. Yo solo me puse a llorar. La verdad, estaba súper afectada. Quería contarle a mis papás, pero sabía que mi papá era capaz de hacerme defender a sus fuerzas y todo podía ser peor. Se terminaría mi sueño de estudiar. Sabía que tenía que ser fuerte. Al otro día de la práctica no sabía qué hacer, ni cómo actuar, ni cómo mirar. Era tan incómodo cuando de pronto se me acercó uno de los que estaban repitiendo la materia por tercera vez. La repetía porque era vago, no por otra cosa. Me dijo: ¿Cómo le terminó de ir anoche? le dije: bien, me fui temprano para el hotel. Me dijo, No sea tonta, le hablo de ese cucho. y yo no aguanté y me puse a llorar. Él me dijo: Pelada, yo veo muy complicado eso. Mire que hay una pelada que repitió 5 veces la materia con él y ella a la final se retiró de la carrera, pues no aguantó más tener que suplicarle a ese viejo verde que no la molestara más. Y eso que lo demandó con la dirección de la facultad. Pero ese man tiene mucho poder, allá todo el mundo lo quiere, lo respeta y obvio le cree. Es el director, uno siempre como estudiante sale perdiendo. ustedes se preguntarán, ¿pero acaso nadie graba? ¿Qué pasa? Eran de esos tiempos donde los celulares no eran como ahora. Si acaso estaba la grabación de voz, pero él decía que era un montaje, porque ya habían tenido varias quejas donde muchos estudiantes pedían otro profesor o se cambiaban de facultad para ver esa materia con otro profesor. Ya corrían los rumores en los pasillos, pero nadie había salido victorioso contra él. Todos quedaban mal.
No les creían y muchas, como las que me comentaron, decidían simplemente renunciar a la carrera o ver esa materia con estudiantes de otra carrera, pero pagando eso adicional. Ahora sí, todos los rumores eran en serio. Ahora sí me tocaba enfrentar esta situación. Me sentía muy poco respaldada porque a mi familia no le querían contar nada. Seguramente me decían que me retirara y ya está. Mis amigos no querían meterse en ese tema, ya que también implicaba que el profe se las montara y ellos pagaran por eso. Así que todo ese proceso lo vivía sola. Imagínense que en esa práctica todo el tiempo fue una picadera de ojo, una risita pendeja, uno que otro comentario salía de tono y pues ya todos sabían que era la escogida de ese semestre. Era todo un reto para mí, pues mi papá estuvo con machete en mano quien quisiera sobrepasarse conmigo. Así que tenía que ser valiente como él y no dejarme amedrentar. Si era necesario, pues me cambiaba con el otro profe de la facultad, pero no iba a dejar que me hiciera perder el rumbo. Después de esa práctica, el profe siguió súper insistente cuando tenía oportunidad. Me decía cosas, me invitaba a salir, me decía que cuando nos tomábamos un café, en clase era un fastidio, mirándome con cara de coqueto. Hubo 2 parciales en los cuales uno lo pasé con la nota más baja y el otro no lo logré pasar, pues me faltó un punto. Cuando me lo encuentro, me dijo: Esa nota usted la puede cambiar, vea que en sus manos puede hacer que no se le dañe el promedio y que no le afecte la beca completa que lleva. Además, no le va a tocar repetir la materia, porque lamentablemente la va perdiendo y tendría que sacar un 5 en el último parcial para medio tener chances. Me puse roja de la piedra, no podía hacer nada. Le dije: no, no quiero nada con usted. Si me sigue molestando, va a tener problemas muy serios conmigo. Pues señoras y señores, de ahí para allá, ese señor se dedicó a hacerme la vida imposible. Como no le seguí la cuerda, era obvio que iba a perder la materia, a bajar el promedio y a perder la beca completa. Si me preguntan por mis papás, ¿qué me dijeron por perder la materia? Pues me apoyaron. Me dijeron que ellos estaban ahorrando para cuando se presentara algo así. Entonces que tenían plata para pagar el resto de la matrícula, que siguiera enfocada, que esas cosas pasaban y que lo importante era seguir adelante. Para el otro semestre ya la tenía clara. Iba a matricular esa materia en otra facultad, con el otro profe, del que todos hablan que era diferente, un poco más cuchilla, pero todo menos desmoralizado. Por ese lado, estaba mucho más tranquila, pues sabía de mis habilidades. Después de las vacaciones y cuando llegué a la facultad para la inscripción de esa materia, la secretaria me dijo que ya todos los cupos estaban llenos, que les daban prioridad a los de la facultad, así que si algún estudiante cancelaba la materia, me llamaban para que pudieran inscribirme. Pero para colmo de males, mientras aún estaba ahí, salió el profesor de esa facultad, muerto de la risa con el viejo verde ese. Me quedé muda y perpleja, y el cucho me miró y me dijo: Ay, no me diga que no hay cupo para la materia que yo dirijo. Pues ni modo, nos tocó volvernos a ver las caras en este semestre. con una risa sarcástica. El otro profesor dijo: Es difícil tener cupos acá, pero espere a ver si de casualidad alguien cancela. Eso sí tiene que ser esta semana, porque después de que demos inicio a las clases, no recibo a nadie más. Sentí que ya sabían todo, que se amangualaron para que la tuviera que ver con ese profesor de nuevo. Él tenía mucho poder, amistades, y yo ya lo estaba reconociendo. No me quedaba de otra que volverla a ver con ese cucho. En un café internet estaba matriculando las materias, pero estaba muy mal. Me puse a llorar y a llorar. Me sentía presionada, vulnerada, transgredida, mejor dicho, entre la espada y la pared. Mientras estaba en eso, mi tía Cleo llegó de la nada y cuando me vio, vi sus ojos de esperanza. Me abalancé y lloré mucho más. Mi tía preocupada me dice que qué pasaba, que quería visitarme a los cuartos de la U y de paso me traía unas empanadas, que sabía que algo estaba mal desde que no volví a visitarla y que mi mamá le contó que estaba muy mal por perder una materia. Le conté todo, pero le dije que no le contara nada a mis papás, que la solución de ellos era que me fuera de nuevo al pueblo o que mi papá se viniera a braviar a ese señor y terminara todo en quién sabe qué. Y eso no lo quería. Mi sueño no lo iba a dejar por un corrompido. Mi tía se quedó callada un buen tiempo. Tenía también mucha rabia. Ella no sabía si ir a hablar con el profesor, con el director, con el decano, con todo el mundo. Después de tomarse un café, centró sus ideas y me dijo: lo tengo, mija. Yo sé que no contamos con muchos recursos, pero voy a empeñar unas cosas que tengo. Sé que con eso podremos comprar un buen teléfono móvil, un buen celular que puedan entrar mensajes e inclusive que tengan grabaciones. A ese tipo lo cogemos porque lo cogemos. Mi tía ideó un plan. Me dijo: mija, haga lo siguiente. Tenemos que comprometer a ese tipo. Usted intente ganar su confianza. Haga
que le envíe correos electrónicos, mensajes de texto o notas. Comprometamos a ese cretino lo más que se pueda. Lo vamos a lograr. No solo por usted, mija, por tantas muchachas que me cuenta que han pasado esta situación. No permitamos más ese atropello. No huyamos como cobardes. Usted sabe que los campesinos somos fuertes y guerreros. Mija, no tenga miedo. Falta una semana para entrar de nuevo al otro semestre. Entré a cuarto semestre y con una materia de tercero. Empezamos con toda. Tenía un móvil con una tecnología muy buena. Empecé con mi plan de mi tía Cleo. Yo no podía creer que estuviera haciendo eso, pues tenía demasiado miedo que me descubrieran. No era de esas personas que pudiera actuar bien, pero mi tía me llenó de la cabeza de los mejores planes, recursos y palabras para tener la información necesaria para que el profe retorcido cayera. La primera semana él estaba muy distante, seco y grosero conmigo, así que supe que esto no iba a ser nada fácil. Un día el profesor dijo: necesito 2 estudiantes para que me ayuden con el laboratorio y cuadrar los materiales de ese lugar. A esos les daré 5 decenas de puntos de bonificación para el primer parcial. Yo alcé la mano rápido y él de una me miró con esos ojos de viejo verde. Se le alumbró esa mente podrida. Yo tenía que meterme en el papel de la niña dócil, que pensara que había cambiado de parecer. De ahí en adelante le copiaba a todo lo que me pedía. También me metí de monitora, mejor dicho, él pensaba que ya me tenía a sus pies. Un día, mientras arreglaba el laboratorio, preciso faltó la compañera que me acompañaba en esa misión. Se me acercó rápidamente y me dijo: la veo diferente después de las vacaciones. Yo medio nerviosa le dije: siempre hay que darse nuevas oportunidades de meditar, profe, y de mejorar cada día. Yo solo quiero estudiar y lograr pasar esta materia para seguir adelante. Él me dijo: ah, eso es muy fácil, usted es muy inteligente y sabe qué debe hacer. Le dije: claro que sí. De ahí en adelante siguió la conversación y él me preguntaba que de dónde vivía, que con quién, si mis papás estaban conmigo. Asumí que todo lo que me preguntaba era para saber cómo ejecutar el plan. Le dije mentiras. No le hablé de mi tía Cleo, le dije que vivía sola en la ciudad y sin mucho apoyo. Quise verme mucho más vulnerable y mucho más fácil para él. Yo también le pregunté de su vida, como para que sintiera que estaba interesada en él. Pasó un mes y ya casi eran las fechas de las prácticas. La verdad, mi pensado no era ir, porque allá me sentía más sola y vulnerable. Así que tenía un plan esa noche con él. Él ya me había dicho en las conversaciones que debíamos salir y tomarnos algo, pero yo siempre le decía que no podía, que tenía que hacer muchas cosas. Pero ese día le dije que estaba libre, que me enviara un mensaje de texto para decirme la ubicación y yo llegaba allá. Apuntó mi número de celular, yo rogando para que me enviara el mensaje. Cuando llegó, solo decía la dirección y la hora. A mí se me vino el alma al cuerpo. Ya tenía un poco de pruebas. Me senté esa noche a hablar con él. Estaba súper amable, risueña, mejor dicho, convertida en una mujer fácil. Él estaba entrando en mucha confianza, así que procedí a grabar la conversación con el celular de alta gama y adivinen, no se escuchó bien. ¡Qué pecuecada! No. Había demasiado ruido de fondo y no había caído en cuenta de eso. Esa primera cita no sirvió de nada. Tocamos un segundo plan, un café, un lugar más tranquilo y de menos ruido. ¡Qué pereza! Pero eso era, o tal vez nunca ser profesional en lo que me gustaba. Ese día sí estaba muy asustada, pues era un lugar con mucha luz y se veían todos mis movimientos. Cuando le digo, voy a ir al baño, me arreglé todo y decidió colocar el celular en un bolsillo de mi chaqueta para ver si esta vez funcionaba. Al salir, lo llevaba en mi mano para que apenas me sentara lo pudiera meter en mi chaqueta. El caso es que otra vez él estaba esperándome afuera del baño. Había como un pasillo y nuevamente me puso contra la pared y empezó a decirme que nos fuéramos a algún lugar privado, que ya no aguantaba más. Él ni se dio cuenta que yo tenía el celular en la mano y que fue aún más audible de lo que pensé. Le dije, profesor, hoy estoy sintiéndome como mal. Me metí rápido el celular en la chaqueta para seguir grabando. Él me dijo, bueno, entonces en el viaje de la práctica podemos cuadrar algo más íntimo. ¡lo tenía! Me fui donde mi tía Cleo y me dijo, no vamos a ir a la universidad, mija. Hablé con una persona que es abogado de familia y debemos llevar el caso a la fiscalía para que de ahí solicite por medio de la universidad empezar el proceso, porque si vamos al decano, todo se dilata y nos ponemos en evidencia y alertar al profesor Calenturas. Así fue, mi tía Cleo fue la que empezó a formar el avispero. Sin ella yo no hubiera hecho nada.
Uno de joven en ocasiones se queda corto a la hora de maquinar. La experiencia de mi tía fue la que, sin duda, me llevó a tomar esa decisión. Para resumirles, lo citaron después de eso, su abogado era muy bueno e intentaron evadir la verdad. Salieron con el cuento que todo fue un montaje, lo mismo que le había pasado a otras estudiantes. Después de que analizaron el mensaje que me envió en su celular, aún decían pedir más pruebas. Lo único que se me ocurrió fue empezar a localizar a cada estudiante que había sido víctima de esto. Este proceso duró 2 años, se los cuento así de rápido para acabar. Pero en realidad, sí, fue demasiado difícil, pues ninguna de esas muchachas quería decir nada por miedo y otras porque no querían recordar de nuevo ese capítulo en sus vidas. El caso es que después de tanto insistir, ya teníamos 8 testimonios, los cuales nos ayudaron para cerrar el caso. Todos los testimonios coincidían con lo mismo. Revisaron que cada una había perdido con él la materia y que muchas hicieron su materia en otra facultad con el otro profesor. La universidad, al ver todo el caso, tomaron la decisión de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años. La pena de parte de la fiscalía fue de 5 años de casa por cárcel por todos los actos que cometió contra los estudiantes. Yo ya soy ingeniera agrónoma y me va muy bien en mi profesión. Y mis padres ahora viven en una finca muy cerca al pueblo y muy productiva. Se recoge lo que se siembra. Creo que es la mejor manera de desahogarme, después de tantos años. Contar mi historia familiar, aunque en realidad no me llena de orgullo, al contrario, me da pena, tristeza y rabia. En el año 1950 nace mi mamá, en un hogar campesino dedicados al cultivo de café en las montañas bellas del departamento del Tolima. Recuerdo el pueblito con mucha nostalgia, pues aunque crecí y estudié allá, siempre sentía vergüenza por mi familia. Vivíamos todos en una misma casa, una casa muy grande, como las típicas casas campesinas cafeteras. Nunca nos faltó la comida, allí vivíamos con mis papás, mis hermanos, 2 tíos, 2 primos y mis 2 abuelos. Éramos en total 10 personas. Por supuesto, habían muchas discusiones, pues la convivencia con tantas personas no era fácil. Mi abuela siempre me defendía de mi mamá, porque ella era muy agresiva a la hora de castigarme. Me daba mucho rejo y siempre me ponía a trabajar duro, cosechando café hasta las 4 de la tarde. Estudiaba en las mañanas, pero no me alcanzaba el tiempo para hacer tareas, pues que en el oficio que me hacía y la recolección de café me ocupaba casi todas las tardes. No me gustaba el tema de recoger café. El campo no era lo mío. Desde pequeña quería estudiar en universidad y ser una gran abogada, irme del campo y vivir en la ciudad, y eso a mi mamá le molestaba. Discutíamos casi todos los días. Mis abuelos me defendían mucho, pero la que más se interponía en las discusiones con mi mamá era mi abuelita. Lo recuerdo mucho. Cuando estaba en quinto de primaria, mi abuelo empezó a enfermarse mucho. Tenía los achaques normales de todo adulto mayor, pero él ya había tenido 2 preinfartos. Un día salió a recoger café cuando de pronto llegaron unos trabajadores con él de brazos, pues había quedado tieso del dolor en el pecho. Estaba inconsciente y mi papá encendió el carro de mi abuelo, lo acostaron en la parte de atrás del carro y se fue con mi abuelita hacia el hospital. En la tarde llegó mi papá muy triste diciendo que no había alcanzado a llegar. Se murió en el carro. Para nosotros fue un doloroso golpe, pero lejos de imaginarnos el calvario que se vendría para todos en la casa. Después de la muerte del abuelo, mis 2 tíos decidieron irse de la finca porque decían que ya estaban cansados de seguir haciendo las tareas de la finca y que era muy doloroso para ellos continuar en este lugar. Uno se fue para Bogotá y el otro para Ibagué a trabajar. Mis papás se quedaron en la finca. Ellos les gustaba mucho el campo, la casa, y decían que no podían dejar todo tirado, que quién iba a sostener la finca, y que mi abuela no podía sola. Quedaba más tristeza dejar tirado todo lo que el abuelo había construido con tanto esfuerzo. Transcurrido un año, mi mamá empezó con una actitud muy particular con mi abuela. Siempre la escuchaba quejándose de ella. Y en una discusión que cada vez era más habituales, le gritó: «Jamás voy a olvidar que usted me obligó a casarme». Mi mamá le recriminaba constantemente, porque cuando era joven la humillaba por la comida. Le dejaba encerrada en el cuarto para que no saliera con sus amigos
le daba palizas a diario y la maltrataba mucho. Sin embargo, no entendía eso que ella había dicho sobre obligarla a casarse. Eso me dejó muy pensativa. Después de escucharla gritar y llorar, me di cuenta que mi mamá estaba muy herida con mi abuela y que hasta después de la muerte del abuelo lo empezó a expresar, pues el abuelo siempre era el que manejaba la calma de la familia y quería vernos unidos y en armonía. Mi abuela le decía: usted es la loca, ya no puede hacer nada. Esa fue la mamá que le tocó y de malas. Yo ya casi me muero y así va a poder descansar de mí. Una noche escuché a mis papás hablar de que ya no podían seguir viviendo con mi abuela, que les tocaba mirar dónde le iban a dejar, que ellos no tenían por qué asumir la responsabilidad de ella. Decían que con el tiempo que habían trabajado en la finca y lo que le habían invertido, por ley, les correspondía la mayor parte de la finca. Yo por dentro pensaba que tampoco era justo sacar a mi abuela o dejarla desamparada. Mi papá empezó a hacer una casa de madera como a 15 metros de la casa, y yo pensé que seguro estaban tan cansados de las discusiones con la abuela que nos íbamos a vivir ahí. Para sorpresa mía, y después de terminar esa medio choza, le dijo mi mamá a la abuela que por favor recogiera la ropa y los trastos y se fuera a ese cuarto. Mi abuela le dijo que ni loca que estuviera, que la casa en la que estábamos era de ella, que respetara. Entonces mi mamá le dijo: si no se va para ese cuarto, nos vamos nosotros de la finca y se queda sola. Es una finca grande, sin apoyo, sin trabajadores confiables y mucho menos sin plata, pues mi papá solo le dejó deudas en los bancos. Usted decide qué quiere y cómo quiere envejecer. La verdad no entendía a mi mamá cómo podía hablarle así a mi abuela. Ella se puso a llorar y les dijo que no le quedaba mucho tiempo de vida y que por favor no se fueran. Entonces mi mamá le dijo: por eso, entonces viva allá y en ese cuarto para que tengamos más paz, tanto usted como nosotros. La convenció y al otro día ya dormía allá. Yo estaba muy triste de verla metida en esa choza y no estaba de acuerdo con mis papás, pero mi relación con mi mamá tampoco era buena, pues ella me mantenía en un régimen que no me quedaba ni tiempo para pensar en los problemas del corazón. La choza no la habían ni terminado, pues las tejas que habían usado eran de segunda y tenían muchos orificios por donde entraban el agua. Así que cuando llovía tenían muchas goteras y no podían dormir, pues le tocaba poner un plástico en la cama para que no se mojara el colchón. Además, las paredes no las tenían forradas con fibra y por entre las tablas se metían los bichos y el frío. Era una choza en muy mal estado. Para colmo de males, estaba al lado del gallinero, así que el olor de gallinaza y de moscas mantenían muy cerca de ella. La comida se la llevaban al cuarto, pues ni siquiera le permitieron comer en el comedor con ellos. Para el baño le tocaba ir al baño de la casa de los trabajadores que quedaba fuera del patio. Era muy triste la realidad de la abuela. Hago una pausa para contarles que esta historia no me sucedió a mí, le sucedió a alguien en el campo y es completamente anónima. Mi hermano era menor, así que no comprendía nada. Yo tenía en ese entonces 13 años. Mis primos, aunque se habían quedado en la finca, pues no se fueron con mis tíos, para ese entonces ya se habían ido detrás de ellos. Yo intenté decirle a mi mamá que debía mejorar las condiciones de mi abuela, que por qué no le mejoraba esa choza, o dejarle un cuarto dentro de la casa que era tan grande. Mi mamá me dijo: no alcanzó para más, hay muchas deudas en los bancos, tenemos que conseguir mucha plata para que no nos quiten la finca, así que no hay para más. Con ella no podemos vivir. Ya usted se dio cuenta cómo mantenemos agarradas discutiendo. Todo lo que se siembra se recoge, recuérdelo muy bien, así que no se sienta mal por su abuela. Quédese más bien ahí quietica y listo. Quedé más frustrada. Al día siguiente fue a visitar a mi abuela, pues no había café para recolectar, y mi abuela me abrazó muy fuerte y me dijo llorando que nunca imaginó vivir así. Yo no aguanté y lloré con ella, pues también estaba en desacuerdo con todo eso. Me dijo que extrañaba a mi abuelito y que esperaba morir pronto para no sufrir más. Me dijo: mija, lo único que le digo como consejo
es que perdone y nunca actúe mal con la familia, pues la vida da muchas vueltas y uno no sabe en qué momento se le salga todo el control y quede sola. Le había llevado unas velas, pues ni luz tenía esa choza y se la pasé. La volví a abrazar y le dije que lamentaba todo lo que le ocurría, que tenía mucho dolor, que la iba a ayudar pronto, y me dijo: lo único que me da felicidad y paz es verte, mijita. Tú eres distinta a todos los de la familia. Vas a salir adelante, eres mi orgullo y de tu abuelo. Tienes un corazón muy parecido al de tu abuelo y por eso siempre te va a ir muy bien. Le agradecí por todas sus palabras y le dije que le iba a ayudar en lo que más pudiera, y ella solo asentó con la cabeza, y ahí terminó la conversación de esa tarde. Yo salí con el corazón arrugado de esa choza. Quería gritarles a mi papá que se estaban equivocando y que no le hicieran más daño. Esa noche mi mamá me dijo: la vi saliendo de donde su abuela. ¿Por qué la visitó? Yo le dije que quería saber cómo estaba. Ella me preguntó: ¿pero le llevó algo? Y le dije que no, que solo unas velas. Me dijo que pilas le llevaba algo de comida, que ya le daba el desayuno, el almuerzo y la cena, como para darles 11, que no alcanzaba la plata para tanto. Se quejó de que los otros hijos no mandaban nada para ella y que ni siquiera informaron cómo estaba para ver qué le llevaban. Ahí no aguanté y empecé a llorar. Mi mamá me dijo: ya deje de llorar, que esto no es una novela. Mínimo la llenó de cuentos y se hizo la víctima de todo, como si no me conociera esa señora. Usted debería apoyarme a mí, que me ha tocado sufrir mucho, pues ella nunca se comportó como una mamá cuando más lo necesité, me dio la espalda. Le dije que era mejor que hablaran de todo eso y se perdonaran y evitaran pagarle de esa manera a mi abuelita. Se puso muy brava, me amenazó y me dijo que si seguía pensando así me sacaba del colegio y me ponía a trabajar, pues lo que necesitaban era dinero. Cuando me habló así, y yo que la conozco preferí no dar más lora, pues era capaz de dejarme sin estudio y ese sí sería el castigo más grande que pudiera recibir. Yo era consciente de que necesitaba estudiar para salir adelante y cambiar esa realidad para mi vida y la vida de mis hijos. Estaba muy triste con todo. Empecé a notar que no le daban buena comida a mi abuelita y cada vez la veía más delgada y acabada. Le dije a mi mamá que mi abuela estaba muy delgada y que eso no estaba bien, que era mejor que un médico la observara. Mi mamá se rió y dijo: bendito, si ni yo tengo para un médico, que soy la que me rebusco con su papá, ahora ponerme a pagar médico para otra persona, no se puede. Voy a ver si le damos más arroz en los almuerzos y así se llena más. Decidí guardar de mi comida y llevarle en las tardes para que comiera. Así lo hice varias veces hasta que mi mamá se dio cuenta y me dijo: siga jugando con su estudio y después no llore. Terminé la primaria y luego el bachillerato. Me esforcé tanto que logré validar en un año 9º y 10º grado. No veía la hora de irme de la ciudad a estudiar derecho y ser abogada prestigiosa. Sin embargo, la limitante nuevamente fue la falta de recursos, pues necesitaba no solo pagar la universidad, sino también una base para pagar un cuarto en la capital y para alimentarme mientras conseguía trabajo en el tiempo libre y así irme defendiendo. Veía un panorama muy complejo, pues mis papás seguían viviendo a ras y ellos no querían más gastos y mi mamá menos, que me fuera lejos y no seguir ayudando en la casa. Mi abuela se enteró que ya había terminado el bachillerato y me había graduado, y en una visita de las que hacía de costumbre me dijo: la felicito, mija, usted es una gran persona y sé que siempre le irá muy bien. Yo sé que ahora viene lo más difícil y es irse para estudiar en la capital, lo que usted me había dicho. Tal vez no haya plata y eso es lo que la tiene pensativa, pero le voy a dar una gran sorpresa porque usted se lo merece. Yo tengo una plata metida en el banco, pues fue un plan que hicimos con su abuelo antes de que muriera. Y era ahorrar cierta cantidad de plata para darle una plata en el momento en que su merced terminara el bachillerato. Yo no podía creer eso, y se me aguaron los ojos, pues la verdad pensaba que era imposible ir a la universidad sin tener nada de recursos. Le dije: abuelita, ¿y sabes cuánta plata es? Ella me dijo:
que era lo suficiente para pagar buena parte de la carrera y vivir en la ciudad por un tiempo. Abrí los ojos y le dije, ¿cómo así? Me dijo, mija, son como 20 millones de pesos. Yo le dije, abuela, no puede ser, eso es mucha plata. Me dijo, mija, eso lo logramos con su abuelo, que la quería tanto. Y antes de morir había hecho un negocio de unas vacas que tenía por ahí, por eso quedó esa plata en la cuenta. Yo preferí callar ese tema porque sabía que si esa plata se gastaba, luego no había forma de pagarle la universidad. Nos dimos un abrazo muy fuerte y le dije sin pensarlo dos veces que nos íbamos juntas a vivir a la ciudad. No le quise decir nada a mis papás de ese tema, pues temía que planearan algo en contra de ella y mía, así que preferí hacer un plan para escapar con mi abuela hacia la ciudad. Le dije a mi abuela que se alistara para la siguiente tarde, así salir en la finca por ahí a las 7 de la noche cuando todos ya estaban en sus cuartos. Todo salió como lo planeábamos y esa noche nos quedamos en el pueblo. La idea era que en el día siguiente fuéramos al banco a primera hora para retirar parte del dinero y poder viajar. Así lo hicimos. Fuimos al banco, ella retiró el dinero y me dijo que abriera una cuenta y que ella mejor me transfería el dinero para evitar tener que hacer eso cada rato. Yo no le vi problema. Cuando salimos del banco me dijo, mija, yo no puedo ir con usted. Yo no me veo en esa ciudad, ese ambiente me mataría. Prefiero quedarme en esa choza. Aunque sí quedo muy triste sin poderla ver a usted, que es lo que me da ánimo, pero tampoco quiero viajar a esa ciudad. Yo le insistí que no, que yo sin ella no me iba, y ella me mostró que en realidad no había traído ropa. Que me fuera, que el mejor regalo que yo le podía dar era ser la mejor abogada del país. Le insistí de todas las maneras posibles que fuera conmigo, que yo no iba a poder irme, de saber que iba a estar viviendo mal allá con mis papás. Me dijo, mija, hagamos una cosa. Yo me devuelvo y usted mira cómo ve todo y si algo miramos más adelante y viene por mí. Me pareció prudente de su parte, pero a la vez muy triste. Me fui con el corazón en la mano, llorando todo el viaje y sin dejar de pensarla. Logré ingresar a la universidad y terminar el primer semestre. En las vacaciones decidí volver a la finca, pues pensaba que todo iba a estar bien y que mis papás ya me habían perdonado por haberme ido así. Cuando llegué al pueblo me enteré que mi abuela había muerto. Me dijeron, esa señora sufrió mucho, pues días después de que usted se fue, la vimos en el pueblo pidiendo limosna y con lo que recogía se puso después a vender dulces para poder comer, pues al parecer en la casa ya no le daban comida. Le pregunté a ese señor si sabía dónde estaba enterrada y me dijo que en el cementerio me dio las indicaciones del lugar donde estaba su tumba. La lloré todo el día y no me dieron ganas de volver a la finca. Preferí regresar a la ciudad. Tiempo después me llegó el rumor que mi mamá tenía una enfermedad degenerativa y que mi papá había sufrido un accidente en la finca, que había quedado muy mal de la columna y que por esa razón la finca estaba cada vez más decaída. Me dijeron que al final vendieron la finca y se repartieron el dinero, que ellos ahora viven en el pueblo. Mi mamá está en silla de ruedas y mi papá trabaja en una tienda. Aún no me atrevo a buscar a mis papás y a mi hermano. Ya soy abogada, vivo en Bogotá, me casé y estoy embarazada, pero espero cambiar totalmente la relación de madre e hijos que tuvieron mis antepasados. Sin embargo, no sé si esto sea posible sin antes haber perdonado a mi madre por todo el dolor que provocó a mi abuela y a mí. Tengo claro que todo lo que están recogiendo mis padres es lo que sembraron en algún momento. Me casé con un casado. Estaba terminando mi universidad cuando conocí el hombre más traicionero y mentiroso del mundo. La verdad lo quería demasiado y por ser una mujer tan ingenua me dejé llenar de tantas mentiras que en su tiempo no veía. No me habían enseñado que tenía que estar mosca, a dudar, estar pendiente o en la jugada como dicen, sino solo a creer y tragar entero. Creo que por eso me sucedió esto. Yo vivía en un corregimiento que quedaba solo media hora de la ciudad. En ese corregimiento se sembraba mucha racacha, uyama, frijol y en ese momento ya se veía mucha siembra de aguacate. Mis papás eran los campesinos más trabajadores y disciplinados. Ellos siempre me mandaron a la ciudad a estudiar. Me mandaban todos los días con un tío en una moto para llegar al colegio y en las tardes regresaba. De verdad que siempre me quisieron dar lo mejor. Y cuando entré en la universidad era lo mismo.
Me dieron la mejor carrera, era muy buena universidad, era hija única. Mi mamá tuvo 2 pérdidas antes que yo y yo fui muy consentida y su única bebé. Así que lucharon con su cultivo de arracacha y frijol toda la vida. Los ayudaba mucho y valoré a los campesinos que hacían todas esas labores. Pero la realidad es que yo no quería nada de eso. Yo quería ser odontóloga. Para eso me quería preparar y ellos me apoyaban y siempre muy dispuestos a todo. Resulta que cuando yo ya estaba a punto de graduarme conocí a Fabio. Él llegaba esporádicamente algunos días por su trabajo ahí en el corregimiento donde yo vivía. En ocasiones se quedaba unos días y después volvía a la ciudad y así mantenía de un lado para el otro. Él cuando me vio me invitó a tomarme algo. La verdad sí se notaba un poco más de edad mía, pero a mí me gustó mucho la manera de ser de él. Todo caballeroso, amable y empezamos después de unos meses a salir. Después la cosa iba muy seria y se los presenté a mis papás. Yo empecé mi práctica universitaria y él fue el que me consiguió algo en la ciudad para hacerlo. Él tenía muchas influencias porque él era abogado. Después de un año, ya cuando me gradué, él me propuso matrimonio. Yo feliz le dije que sí, mis papás estaban muy dichosos. Él me dijo que por qué no vivíamos en el corregimiento, que le parecía buena idea, que yo estuviera cerca de mis papás y que además montar un centro de odontología sería demasiado bueno porque no lo había en ese lugar. La verdad, no le vi nada de malo en su idea. Al contrario, me pareció súper bien esa idea de montar algo innovador y ayudar a los campesinos de la zona también. Nosotros nos casamos por lo civil. Fabio me dijo que por lo civil estaba más que bien, aparte que más adelante podíamos hacer en la iglesia una ceremonia mucho más grande y así como lo soñaba, que por ahora lo hiciéramos así. Conseguimos el lugar muy bonito campestre en una finca muy cerca de la ciudad y allá llegó el notario. Fue una boda muy linda, toda mi familia estaban unos amigos de él, pero su familia no llegó porque vivían en otro país. Todo salió muy bonito. La luna de miel nos fuimos al mar. Y solo duramos 4 días porque él tenía unos asuntos pendientes en el despacho y no podía ausentarse más. Después de eso, empecé muy juiciosa con el lugar para colocar mi centro de odontología. Él me ayudó a todo, me prestó la plata para montar todo, yo estaba muy dichosa. Me empezó a ir muy bien, mantenía muy ocupada, más aún que le había salido otro caso muy importante a Fabio, le tocaba durar más tiempo en la ciudad, mantenía muy ocupado. Hasta en ocasiones trabajaba los domingos y los festivos. Mantenía con el trabajo hasta el cuello. De verdad era muy buen abogado y lo solicitaban mucho. Yo sí sentía su ausencia, pero con mis papás al lado era todo mucho más fácil. Su compañía era súper importante. Así duramos como 2 años en ocasiones. Cuando llegaba me decía que cogiéramos para algún lado. Yo le decía que para la ciudad, pero él me decía que acababa de llegar de allá, que quería otros lugares y nos íbamos a conocer Colombia. Eso sí durábamos 3 o 4 días y ya, por su trabajo y porque yo tampoco podía dejar el consultorio solo mucho tiempo. A los 2 años y medio resulté en embarazo. Nos pusimos los dos demasiado felices. Él me abrazó, me consintió, me dijo que nunca nos iba a faltar nada. Estábamos muy, muy felices. Cuando fue a tener a mi bebé le dije, Fabio, estoy pensando en la posibilidad de vivir en la ciudad. La verdad, tu trabajo fijo es más allá. Mantienes más tiempo en ese lugar y acá sí vienes, pero más poco. Él me dijo, son los mismos días. Prefiero allá que es más económico porque en la ciudad siempre me quedo donde Marco, un amigo de él. En cambio, nos saldría más caro vivir en la ciudad. Por ahora sé que más adelante lo hablaremos. Así pasó, tuve mi bebé, una hermosa niña, ella ya tenía 3 años y yo no quería que estudiara más en donde estábamos. Quería algo mucho mejor. Así que de nuevo le dije a Fabio que ya había tomado la decisión de irme a vivir a la ciudad. De verdad que fueron tantas las veces que le insistí a él que al final dijo, bueno, listo, hagámosle, pero cuadremos algunas cosas y nos acomodamos. Después del año, o sea, cuando la bebé ya tenía 4 años, nos fuimos a vivir a la ciudad. Estaba más que feliz porque primero iba a tener un local mucho mejor y con mucho más clientes, y mi niña podía estudiar en un mejor colegio. Todo estaba saliendo mucho mejor. Mis papás me iban a visitar muy seguido y la afluencia de mis pacientes iba creciendo mucho más. Un día, Fabio me dice que lamentablemente, como él dejó los casos del corregimiento donde nosotros vivíamos, que le colocaron otros casos en una ciudad mucho más lejos, el despacho decidía por él y no tenía nada que hacer.
porque si no cogía esos casos, el despacho después no lo ponían en más casos y empezaba a ganar menos. Así que lamentablemente se iba a ausentar casi los mismos días que como vivíamos en el otro lugar. Ahora sí me sentía sola porque mis papás no estaban tan cerca mío. Yo no era de mucho salir, ni de tener amigas, ni nada por el estilo. Más bien, mi personalidad era de estar en mi casa y estar pendiente de la niña y ya. Una noche estaba esperando a Fabio, que llegaba de viaje. Salí para botar la basura del apartamento, entonces bajé para dejar en el área de la basura. Cuando vi su carro estacionado en el parqueadero, y era de esos parqueaderos que el carro quedaban unos con otros, y me fui sigilosa porque le iba a pegar un buen susto. Pues adivinen, el susto me lo pegué fui yo, cuando estaba hablando por celular y estaba diciendo, yo también te extraño, pronto nos veremos, te amo mucho. Traté de simular y me hice la loca y llegué y él me dijo, ¡qué susto! ¿Hace cuánto estás acá? Le dije, recién llegué, con un nudo en la garganta. Subimos y toda la noche y el resto de días se quedó esa conversación en mi mente. Yo pensaba si había escuchado bien, estaba tan nerviosa que no se me ocurría nada, no quería pensar que me estaba siendo infiel, pero me llené de valor y empecé a buscar la manera de mirar en su celular las llamadas de ese día. Me tocó pararme en la madrugada porque él sí era bien recatado con sus cosas, ahora que lo pienso. Cogí la llamada de ese día en la noche, no tenía ningún nombre, se habían demasiados números marcados y llamadas entrantes. Era abogado y eso lo mantenía llamando mucha gente, pero ese número sí se veía que lo marcó varias veces y que también entraban varias veces las llamadas, pero no tenía casi ningún número con nombre, solo había uno que era con despacho. Ni el mío estaba con el nombre. Yo no lo quise alertar, no le pregunté que por qué no salía mi nombre ni nada, pero solo decidí coger ese número y otros dos con dudas. No miré nada más, me daba pavor que se diera cuenta. Además, era de esos celulares que no eran como ahora con mucha tecnología, eran de esos que solo entraban llamadas y mensajes de texto. Al otro día me fui al consultorio y yo no sabía qué hacer. Tanto así que la niña que me ayudaba, mi asistente, me vio tan mal que me dijo que si me ayudaba en algo. Yo le conté todo y ella me dice, Dios mío, si quiere le marco. Ella como que tenía más agallas que yo, porque yo solamente temblaba. Así fue, empezó a llamar y en los dos que había escogido de más, estaron unos hombres y colgamos. Pasamos al último, que sabía que ese había sido de la llamada. Contestó una mujer. Mi asistente de una vez dijo, qué pena con usted, quiero saber si usted conoce a Fabio. De una vez ella dice, ¿para qué? Ella sin más le dice, es que la esposa le escuchó una llamada con usted y quisiera saber qué es de usted. Ella de una vez dice, ¿cómo así que esposa? Si yo soy la esposa, ¿usted está marcando bien? Ella dice, mire, él tiene esposa y una hija. Y ella vuelve y dice, pero si yo soy la esposa y llevo con él 11 años, tenemos 3 hijos, ¿usted está marcando bien? Y si será el mismo Fabio, ella dice el apellido y todo concordaba, hasta su profesión y el despacho donde trabajaba. Ella me dijo, Milena, no hay duda, su esposo la engaña. Pero quedamos confundidas de que las dos éramos esposas. Pensé por un momento que ella nos estaba mintiendo, pero no sabía ni qué hacer más. Después de 2 días, la señora nos devolvió la llamada. Era el celular de mi asistente y ella pidió que por favor quería hablar conmigo. Yo no quería. Yo no tenía los pantalones para eso, pero me insistió mi asistente y empezamos a hablar, a conseguir días, fechas, todo. Ella me pidió el favor que si nos veíamos y que ella iba a llevar fotos de él y que yo hiciera lo mismo. En ese entonces no se podía mostrar en el celular, así que saqué algunas que tenía impresas en mi álbum de matrimonio y otras viejitas. Nos citamos en un café y empezamos a hablar. La verdad, la señora era madura y yo no era de armar problemas o pleitos, solo estaba muy asustada y desconcertada. Llegó el momento de las fotos y sí, era Fabio, no había duda. Tristemente me había casado con un casado. Ella me mostró las fotos de su matrimonio en la iglesia, pero como era posible que yo también lo estuviera, le dije que apenas tuviera información, yo la llamaba y le decía a ver qué era lo que había pasado. Ella de todas maneras dijo que estaba ideando un plan y que ella también me llamaba para concordar qué era lo que íbamos a hacer. Empecé a buscar los papeles de la notaría donde me había casado con él, pero no lo encontré y no quería de nuevo decirle nada para no alertarlo. Decidí ir a todas las notarías con tan mala suerte que no aparecía casada con nadie. Todo era una mentira. Fue un montaje, pues con el tiempo supe que él había montado toda esa parodia con una persona que le sirvió para eso. Después de comprobar, llamé a su verdadera esposa. Ya sabía que lo mío había sido una mentira y le conté que no había registro mío de nada.
Ella me dijo que lo quería desenmascarar y que lo ayudara. Yo le dije al principio que no, que quería estar tranquila, sola y que me iba a ir, sin más. Ella me dijo que así iba a ser más complicado que asumiera la mentira de todo lo que había hecho. Le dije, bueno, ven, un día de los que él está acá, te invito a comer. Llegó el día. Él llegaba en la noche. Le dije que le tenía una cena especial. Él estaba muy feliz. Ese día le dije a mis papás que se llevaran a la niña a la finca, y así fue. Ella llegó como una hora antes, le mostré toda la casa, las fotos, el armario de él, le mostré fotos de la niña, su cuarto. De verdad que nos sentamos a analizar cómo era posible este suceso y cómo no nos dimos cuenta de nada. Concluimos que las llamadas de sus supuestos clientes que se tenía que parar para contestar, igual era muy precavido en las horas de llegada y antes llamaba a la casa, él apagaba el celular en las noches, salía temprano y así vivía su vida de mentiras. De verdad que su trabajo le daba cabida para tener una doble vida. La excusa de ausentarse en otra ciudad servía mucho. Al fin sonó el timbre y era él. Ella se escondió en el baño y él me saludó como si nada. Ella alcanzó a escuchar muchas conversaciones. Me decía, te extraño mucho, amor. ¿Y la niña está al fin con tus papás? Cuando no aguanté más y le dije, ¿cómo hiciste para estar casado y poder casarte por la notaría? ¿Acaso tú que sabes de leyes, uno se puede casar 2 veces y separarse? Él se empezó a reír y me dijo, ¿de qué hablas? Sí sabes de qué hablo. Él me dijo, no sé de qué me hablas, ¿en serio me estás preguntando eso? Le dije, con razón no quería que nos casáramos en la iglesia de primeras, porque esa parodia sí no la podía hacer. Él seguía mintiendo y haciéndose como si no fuera con él. Comprobé que era un perfecto mentiroso. Cuando por fin sale su esposa número 1. Hola, ¿me recuerdas? Él se dio vuelta rápido y se dirigió hacia la cocina. Y se sirvió un vaso de agua. Le dije, necesito que saque todo de mi casa y nunca más lo quiero volver a ver. Él dijo, les puedo explicar todo. Y ella dice, me encantaría saber qué otra babosada tiene para decirnos. Dijo, me enamoré de las dos y no supe qué hacer. Ella dijo, vaya, qué... Ay, perdón, pero es que es la típica de ellos decir eso, ¿no? Y ella dijo, vaya que le limpie la cola a su mamá, porque de hombre no tiene nada. Eso fue un pleito para que nos dejara salir de ese lugar. Él lloraba como un niño, yo solo me metí en mi cuarto y no salí de ese lugar. Le empecé a empacar todas sus cosas y cuando estaban listas se las dejé en la puerta. Le dije, como yo no estoy casada por lo legal con usted, me quedo con todo. Usted se va de acá y solo verá a la niña que no tiene nada que ver en esto. Me entré de nuevo al cuarto y por fin dejó ir a la señora. Él no sabía si quedarse o irse detrás de su esposa, pero al final decidió irse. Creo que detrás de ella eran muchos más años, me imagino, más hijos y más cosas que perder, porque estaba realmente casado con ella. Después de eso empezó el papeleo legal de los días que iba a ver a su hija. Estuve casada por más de 6 años y realmente no lo estaba. Resulté siendo la amante. Ahora me da risa porque ya superé todo. Mi hija ya está en la universidad. Yo la verdad, después de todo este suceso, sí me casé. Esta vez sí por la iglesia, esta vez sí estaba casada, pero a los 10 años me separé porque me volví que no me aguantaba nada. La verdad quería estar sola y no funcionaba como pareja. Estoy en este momento sola, pero viviendo tranquila. Gracias por llegar hasta el final. Recuerda que esta historia no nos pasó a nosotros. Son historias contadas anónimamente por una seguidora que nos la envía.